Muy buenas noches, muy buenas noches. Estoy muy agradecido a todos ustedes por el infinito tiempo que nos permiten. Y verdaderamente para nosotros es una alegría volvernos a encontrar en esta noche para una vez más abrir el libro de los libros y poder compartir las bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes y para los confines de la tierra, donde vaya esta palabra con el fin de bendecir el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero darle la gloria y la honra al Señor por este tiempo tan especial y quiero que me perdonen, por favor. Estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a tratar de hacer lo posible para poder estar con ustedes en esta noche y de esta manera poder desarrollar un tema bastante importante, bastante especial, que lo hemos titulado Jesús, el libertador espiritual, y no el libertador político ni social, solo el libertador espiritual. Vamos a ir profundamente a la palabra del Señor para poder de una manera darnos cuenta por qué este título, porque pareciera que es un título fuera del contexto, pero no es así. Por ello, tome bien en cuenta Jesús, el libertador espiritual, y no el libertador político y social, sino el libertador espiritual. Este es el tema del día de hoy y preparémonos pues en oración, en intercesión delante del Señor para que Él nos instruya, nos capacite en esta noche y de esa manera poder estar apercibido para cualquier eventualidad, para cualquier pregunta o para cualquier ataque de una u otra manera en nuestras vidas. Vamos a adorar al Señor y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón en esta noche. Padre, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltarte con todo nuestro corazón y queremos rendirnos en esta noche a tu presencia, ante tu presencia y expresarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que te adoramos, que te alabamos, que te glorificamos. Te exaltamos con todo nuestro corazón y nos rendimos a tus pies para alabarte, para exaltarte, para glorificarte. Amantísimo Padre eterno, aquí estamos una vez más ante tu presencia, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones de todo pecado, de toda falta, de toda maquinación, de todo pensamiento no agradable delante de ti. Y de esa manera podamos ser libertados para exaltarte con libertad. Rey de reyes y Señor de señores, tribútale honor y gloria, alabanza y adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos y aquel que nos dio la libertad allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad. Dios, te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Reconocemos tu grandioso amor y poder. Reconocemos tu soberanía, tu santidad, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Digno, digno eres de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor, te exaltamos con todo nuestro corazón, nos rendimos ante tu sublime y hermosa presencia y reconocemos, porque somos humanos, pecadores, pero con un corazón, Señor, dispuesto a adorarte y alabarte. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor, para honrarte, para glorificarte y exaltarte.
Aquí estamos para adorarte y alabarte. Aquí estamos para reconocer tu señorío, tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas, Dios. Tuyo es el reino, el honor y el poder, tuya es la gloria y la plenitud. Por eso nos rendimos ante tu presencia. Tú eres el Dios inmortal, el Dios invisible, el Dios de todo poder. Por ello te tributamos honra y alabanza. Maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores, digno eres de toda gloria, de toda honra. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón y digámosle con todo nuestro ser y nuestras fuerzas: Abba, Padre, eres el Señor, eres el Dios omnipotente y omnisciente, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Dios, por eso permítenos expresarte nuestro tributo, nuestro reconocimiento a tu autoridad. Maravilloso Dios de dioses, Señor de señores, Dios omnipotente. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos humillamos ante tus pies para rendirnos ante tu presencia y darte honor y gloria, alabanza y adoración. Maravilloso Dios eterno, digno eres de todo honor, digno eres de toda alabanza, digno eres de toda adoración. Maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo con tu espíritu, Dios. Nos convenciste que teníamos que entregar nuestra vida a ti y teníamos que rendirnos, Señor, de nuestra cerviz para buscarte, para adorarte. Nos rescataste, pagaste el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado en la cruenta cruz del Calvario. Te humillaste a ti mismo para decirte y expresarte: aquí estamos, Señor. Hombres débiles, hombres con pasiones, con deseos, con anhelos, pero separados para llevar a cabo la hermosa y valiosa labor que dejaste aquí en la tierra, de ir y predicar tu evangelio a toda criatura. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos ante ti para honrarte y para glorificarte y exaltarte. Venimos ante ti reconociendo nuestra incapacidad, nuestras limitaciones. Y oramos, Padre, por cada uno de aquellos que se encuentran, Señor, de oyentes en estos momentos, para que tú los bendigas. Cura las heridas de su corazón. Sácalos del hoyo de la desesperación. Afirma sus pasos en tu presencia. Bendice sus vidas, Dios. Sana a aquel que esté enfermo, Padre, y liberta al oprimido, al angustiado, al desesperado. Y levanta a tu pueblo, que anhelamos tener una libertad total desde el punto de vista, Señor, emocional, espiritual, aún económico o de salud, para poder, Señor, continuar esta batalla que nos ha tocado vivir en este tiempo. Te clamamos, te suplicamos con todo nuestro corazón
y nos rendimos ante ti diciéndote: Abba Padre, lo que tú decidas, lo que tú quieres, lo que tú nos has otorgado y nos otorgarás, lo recibiremos con alegría, con gozo, entendiendo que tú tienes en tus manos el control de nuestra vida y nadie ni nada, como dice tu palabra, podrá hacer frente a nosotros mientras tú estés con nosotros y por delante, atrás y a los costados. Te adoramos, te alabamos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor. Le damos toda la gloria, toda la honra al Señor por habernos permitido estar en su presencia. Yo quiero animarle a usted a que nunca deje de hacerlo. Yo quiero animarle a que su vida esté dispuesta al llamado de Dios en cada momento, en cada instante que el Señor precisa. Vista aún espiritual con los hermanos. Es parte de la vida del ser humano. Somos complejos, somos difíciles de entender, somos muy complicados. Cada uno de nosotros somos tan complicados que Dios tiene una ferviente, ardua y amplia paciencia para soportarnos, para aguantarnos y para tenernos mucha paciencia para poder entender las verdades que Él tiene para nosotros. Mire cuánto le voy costando al Señor, 33 años, para entender esto, para comprender que podamos desarrollar este programa con el fin de bendecir a muchas personas, porque sé que usted, a través de lo que escucha, está de una u otra manera compartiendo el programa también con otras personas. Y le doy la gloria y la honra al Señor por ello, porque créame, para nosotros es de mucha bendición su participación, es de mucha bendición el hecho de que usted esté al otro lado de la pantalla compartiendo con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a tratar a un yugo económico, social, político, etcétera, etcétera, de tal manera que ellos hacían lo que querían con el pueblo judío. Ya hemos explicado en clases anteriores algunas de las cosas que hacían estos imperialistas que habían tomado dominio del pueblo judío. Era terrible, era duro, era difícil la vida del pueblo judío. Jesús vino el libertador. Ellos esperaban un libertador económico, político, social, y decían: bueno, ya vino Jesús, ya vino el Mesías, ya vino el que nos promete Isaías que iba a venir. Por su experiencia que vivían, opinaron, pensaron, dialogaron, compartieron y pensaban pues que el libertador iba a ser un vasallo que iba a derrotar al imperio romano y venía con una espada de fuego desde el reino de los cielos para derribar al imperio romano. Y bueno, por el contrario, Jesús pasó su niñez, su juventud, su adolescencia, entra su juventud y luego su juventud mayor, lo llevan a la cruz del Calvario, muere, lo sepultan, resucita, y el pueblo judío siguió siendo esclavo del imperio romano. O sea, Jesús no lo libertó al imperio judío, al pueblo judío del imperio romano. Todavía el imperio romano, en un sillón municipal, en un sillón gubernamental, cuando nuestro maestro no vino a dictarnos ese mensaje, cuando nuestro Señor no vino para ser un político poderoso, que lo pudo haber sido, y con todo el poder que él tenía, escúcheme, ningún
conquistador podía quedar vivo, pero él no lo hizo. No vino por otra cosa el Señor. Entonces los seguidores que tiene Jesús deben tener también esa misma dirección. Los seguidores que siguen a Jesús deben ser fieles con la demanda que Jesucristo estableció, con las huellas que Jesucristo dejó, y debemos seguir las huellas de Él, no las huellas de otro, no las huellas de nuestros impulsos emocionales, de nuestros deseos personales, de nuestros criterios mentales y de nuestra capacidad desde el punto de vista intelectual para organizar, para establecer un plan desde el punto de vista terrenal que, si bien es cierto, puede sonar bien y también puede tener muy buenos valores, pero Jesús no vino para ello. Jesús vino a dejarnos las huellas específicas de la política para ponerme en su reino y establecer todo lo que verdaderamente Dios hasta ahora ha permitido en nuestra vida para su gloria y para su honra. Por tanto, amado, amada, recuerde bien este mensaje. Jesús no vino para libertarnos desde el punto de vista político y social. Jesús vino para libertarnos del pecado y para abrirnos la puerta del reino de los cielos, para tener un lugar allá en el reino de nuestro Padre Celestial. Para eso vino Jesús. Y si usted y yo queremos continuar sus huellas, hagamos lo que Él nos ordena, no lo que nosotros queremos, no lo que los otros hacen, no lo que está en curso de reino aquí en la tierra. Su reino aquí en la tierra, su reino espiritual. Él vino e interrumpió e irrumpió, rompió todos los parámetros de la vida para aplicar su reino aquí en la tierra, y lo consiguió. Lo consiguió de tal manera que hasta ahora permanece. Nótelo, por favor. En aquel tiempo estaba reinando Herodes el Grande, que había sido impuesto por el Imperio Romano al pueblo judío, y Jesús viene en esa etapa, y ante todo esa élite herodiana en todos ellos, y él vino en esos momentos e interrumpió, se introdujo en esta sociedad y estableció su reino. El reino de los cielos lo estableció aquí en la tierra y dejó 11 discípulos, porque uno se mató. 11 discípulos. El reino es eterno. El reino del hombre es temporal. El reino de la sociedad es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Yo prefiero estar en la fila del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un Rey eterno, a estar en las filas de un reino temporal, pero que también nos puede dejar marcados después de haber estado en vigencia. Por tanto, ¿qué decide usted? Yo decido por él. Del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubrieran. Notemos en la última parte del versículo 11 en adelante, nos dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Es necesario que ahondemos este tema por lo que había pasado en las clases anteriores. Los espíritus malignos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero esto no significaba que fueran a obedecerle. Esto no significaba que fueran a obedecerle. Eran resistentes, eran duros.
¿Por qué razón eran duros y fuertes? Porque aparentemente nos muestra la palabra del Señor aquí que estos espíritus daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero la actitud de Jesús nos muestra claramente la resistencia que tenían ellos. Mas Él les reprendía una vez, dos veces, no dice, mucho, para que no le descubriesen. O sea, Jesús luchó con ellos. Jesús de enfermedad, influencia de las ciencias ocultas, ciencias oscuras que venían sobre Él y por supuesto lo cansaban, lo agotaban. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque tenemos que nosotros tener en cuenta aquellos que desarrollamos el trabajo loable, esforzado, dedicado de anunciar y predicar la palabra de Dios. No es cualquier cosa, ¿eh? Amigo, amiga, si usted considera que lo que estamos haciendo muchísimos de anunciar y predicar la palabra del Señor, ministramos a las personas, tenemos que enfrentar y consideremos claramente cómo actuó Jesús ante esta situación. De la misma forma, entonces, hoy hay mucha, así como le seguía mucha gente a Él, pero no comprendían el verdadero propósito de su venida, muchas personas están hoy día también siguiendo a Jesús, pero no comprenden el verdadero significado de lo que es seguir al Maestro. Al empezar esta conferencia, estaba manifestando qué es lo que había venido a hacer Jesús. Y el título que habíamos nosotros tomado para presentar esta conferencia era justamente que Jesús era un libertador espiritual, pero no un libertador político ni social. La experiencia, la misma inquietud, el mismo deseo de lo que tenían en ese tiempo las personas que estaban esperando al Mesías para que lo liberte de la esclavitud del Imperio Romano. Y muchos otros habían también confabulado con el Imperio Romano para ser sus aliados y empezar a ser objeto de burla para sus mismos compatriotas judíos, en caso de toda la familia de Herodes, que lamentablemente pues subyugaba al Imperio Romano, siendo judíos mismos de la misma sangre, de la misma herencia y de la misma fe, como podemos ver claramente en la palabra de Dios. Entonces, aquí algunos llegaban en busca, para llegar a Jesús, algunos llegaban en busca de milagros, otros para escuchar sus enseñanzas, pero no entendían el camino que Él iba a dejar, o que las personas tenían que dar con respecto a seguirle a Él de toda maldad. Pero Jesucristo, así como Él pagó ese precio justo por nuestro pecado, usted y yo tenemos que pagar también un justo precio, no por los pecados de los demás, sino el justo precio también por las consecuencias del pecado que usted y yo hicimos y que también hacemos. Porque todo pecado tiene su consecuencia, porque toda falta tiene su resultado. Por tanto, debemos nosotros considerar que todo pecado que realizamos en esta vida va a tener consecuencias. Usted no quiere recibir las consecuencias de dolor, de angustia, de necesidad, de miseria. Usted ni a mí nos garantiza la salvación de nuestra vida. Para que nosotros podamos tener la vida eterna, tenemos que seguirle, pero obedecerle. Y eso nos va a explicar claramente el libro de Santiago, el capítulo 2, 17, cuando nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Tú y yo tenemos fe en Jesucristo, entonces demostremos que Él nos ha libertado de la opresión del pecado, de la opresión de maldad. Él nos ha libertado de la vida hueca y vacía. Él nos ha libertado
de la vida ociosa, de la vida propiamente hablando egoísta, que solo lo único que busca es su beneficio propio. Y nosotros tenemos que dar muestras de que Jesucristo, aquel Jesucristo que mora en nuestro corazón, va transformando nuestra vida, va transformando nuestro ser. Éramos malos, pasamos a ser buenos. Éramos personas mentirosas, pasamos a hablar la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, usted y yo entonces tenemos claramente la responsabilidad de empezar a hacer las cosas como convienen y no como nosotros queremos, como están establecidas y no como nosotros pretendemos hacerlo, por más que nos duela, por más que nos afecte, por más que nos sintamos quizás en disgusto por dentro al ejecutar algo que nos va a causar de repente en nuestra vida incomodidad. Debemos realizarlo si es que Dios lo ordena, para su gloria y para su honra. Ahora, vamos a ir analizando un poquito con respecto al tema que estábamos hablando, porque necesitamos ahondarnos profundamente en este preámbulo para poder emprender el desafío de interpretar esta parte de la palabra que aparentemente es algo tan sencillo, pero tiene profundidad. Y tiene profundidad por el último versículo. El último versículo que hemos leído, para mí, me ha hecho dar vueltas. Mira lo que dice la palabra de Dios ante el libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 12 dice: mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Se acuerda que en la clase pasada o en el tema pasado hablamos también parte de esto? Que Jesucristo estaba siempre diciéndole a los apóstoles, a los discípulos, les estuvo diciendo que no lo descubriesen, que lo cuidaran, que guardaran su espalda. Jesús le estaba diciendo a los discípulos en el tema anterior, hemos visto claramente esto, y lo habíamos visto en Mateo. Pero aquí en Marcos también nos expresa esta parte de la palabra, pero no a los discípulos, que Jesús expresa. Ahora, no a los discípulos, sino le dice desde el versículo 11 a los espíritus inmundos, le dice. El versículo 11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, ando allí. ¿Qué similitud hay entre esta escritura con la escritura que estudiamos la clase pasada o el tema pasado? Aquí nuevamente entonces vemos cómo el diablo trata de exponer a Jesús ante los fariseos, los escribas y los políticos de este tiempo. Recuerdan que en la clase pasada vimos que los escribas y los fariseos estaban tratando de tentarle, estaban tratando de ver cómo caía Jesús. ¿Se acuerdan o no? Bueno, si usted no tiene ese tema, invitamos a escuchar el tema pasado. Pero si usted no escuchó el tema, invitamos a escuchar el tema pasado. Pero los escribas y los fariseos estaban allí, tratando de ver la vida de Jesús. En la clase pasada, vuelvo a repetir, Jesús se encontraba en la sinagoga, pero en esta oportunidad se encontraba en la orilla del mar. Anteriormente lo hacía en el lugar donde, propiamente hablando, los judíos tenían como local para estudiar la palabra y para enseñarle a los niños, pero en esta oportunidad estaba en la orilla del mar. Y es importante ver que en esos momentos Jesús está reprendiendo mucho a los espíritus inmundos para que no lo descubriesen. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas y los políticos de ese tiempo ya habían emprendido una persecución contra Jesús. Por ello que Jesús les ordenaba que no lo descubriesen. Recordemos que el pueblo judío esperaban al Mesías en ese entonces.
Pero ellos esperaban un líder político, un líder militar, que derrocara al imperio romano y lo libertara del yugo de la esclavitud en que era objeto. Sin embargo, Jesús vino para libertarnos del pecado y a su pueblo, y no de la esclavitud de lo que habían sido presos. Jesús murió, resucitó, pero el pueblo judío seguía siendo esclavo del imperio romano. Entonces, ¿por qué mirar la política como objeto de solución y también como terreno donde vamos a hacer algo para libertar al pueblo oprimido, para darle mejor dividendos a las personas, mejores oportunidades de trabajo a los demás, para poder pelear, batallar en los niveles desde el punto de vista políticos, para favorecer a las personas que tienen hambre, con enfermedad, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo nosotros? Si Jesús no lo hizo. En este caso, a Jesús lo empiezan a seguir. En este caso, a Jesús lo empiezan a marcar. En este caso, fueron los mismos fariseos, los mismos escribas y los políticos que emprendieron una labor de persecución agresiva contra Jesús. Y por ello Jesús les está diciendo aquí a los espíritus, los está representando lo que nos dice la palabra del Señor aquí, que alto valor que nos muestra la Escritura respecto al tema que estamos nosotros compartiendo en esta noche, porque debemos ubicarnos en el lugar que a usted y a mí nos corresponde como hijo de Dios. ¿A quién seguimos? No a un libertador político, no a un libertador social, no a un libertador desde el punto de vista económico o socioeconómico. Sí, amado, amada, como resultado de obediencia al Señor, como resultado de una vida transparente delante del Señor, Dios va a enriquecernos, porque Dios es justo. Nunca se olvida de sus hijos, nunca se olvida de aquellos que cumplen su palabra, aquellos que de una u otra manera responsablemente están cuidando de hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Después de cada mandato hay una promesa. Cumplamos con el mandato para poder obtener la promesa que Dios tiene. Por tanto, Jesús estuvo en una condición tan especial en esta oportunidad. Por ello, vamos a volver a repetir este pasaje tan hermoso y tan bello que hemos leído. Jesús entonces sigue siendo el libertador de los cautivos por el diablo, por el sistema social, por las ansias de poder y por la enfermedad. Notemos lo que nos dice claramente aquí. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Gran multitud de Galilea y de Judea. Ahora ya no miraban a los políticos. Ahora ya no miraban a los socialistas. Ahora ya no miraban a las autoridades. Note lo que estamos compartiendo. Sino miraban a Jesús. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Sigue el versículo 8. De Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. No dice una gran multitud, sino grandes multitudes vinieron a él. Ya no era el famoso político que daba de repente su conferencia en algún lugar. Ya no era Herodes el Grande que convocaba a la gente. Ya no era la autoridad
de la aldea o la autoridad del pueblo judío que iba a llegar, ahora era Jesús, y dice, y le seguía grandes multitudes. Amado, amada, a ese Jesús seguimos. A ese Jesús que no tiene nada que ver con el asunto sociopolítico en la sociedad, que no movió un dedo, políticamente hablando, para tratar de hacer algo por la sociedad. Que Él, al contrario, utilizó su poder, su gracia, su omnisciencia, su omnipresencia para otorgar, para dar bendición a aquellos que le seguían y a aquellos verdaderamente que esperaban de Él sanidad, cosa que no podía hacer los políticos, libertad de los cautivos, cosa que no puede hacer un alcalde ni tampoco un presidente de la República. Note claramente el valor de lo que significa seguir a Jesús, la gran importancia de lo que significa seguir al Maestro. Él nos dejó legado, Él nos dejó dones, Él nos dejó ministerios que tenemos que tener alto valor de ellos. No es cualquier cosa, hermano. La cosa del Señor no la podemos nosotros tratar como cosas triviales. Las cosas del Señor son tan valiosas que le costó a Él su vida y su sangre en la cruz del Calvario para otorgarlas a su pueblo, para darlas a sus ministros, para darlas y otorgarlas a sus seguidores, a sus servidores de salvación en esta tierra. Jesús vino y estableció la vida espiritual de sus hijos aquí en la tierra. Murieron los políticos, murieron los gobernantes, pasaron a la historia y Jesús sigue siendo vigente. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, yo prefiero seguir al Maestro de maestros, que dio su vida y que nos dejó una herencia eterna, no solamente aquí en la tierra, sino en su reino, en los cielos. Y nos dejó este libro bendito para su gloria y para su honra, para que nosotros nos guiemos a través de él y compartamos de él, porque solo esto, lo que escribió él, lo que vivió él, va a permitir que otros puedan también tener vida eterna el día de mañana en la presencia del Señor. Por ello, yo quiero animarle a usted que en estos momentos está en esa lucha, en ese constante malvenir, puedo decir esta palabra de una manera certera, malvenir, que cree que usted puede mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, que cree que si Dios lo llamó a este trabajo, también Dios lo llamó a otra cosa. Dios separó a 12 hombres, los separó de la sociedad para hacerlos ministros de él. Uno de ellos lo traicionó. Y los demás, con su lucha, con su batalla, con sus debilidades, los siguieron. Y se añadió el apóstol Pablo, que ha sido uno de los más grandes hombres de esa historia, que verdaderamente nos han dejado legado en esta bendita palabra del Señor. Por ello, usted y yo tenemos la responsabilidad de caminar en esa dirección, de seguir al Maestro fiel, fiel y fiel y fielmente. Si decimos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y tenemos una labor desde el punto de vista social, económica, usted siga haciéndolo, no hay ningún problema. Pero si usted acepta el compromiso del llamado del Señor, piénselo 5000 veces. No vaya a ser cosa que después usted tire el arado y le diga al Señor, no me resultó lo que tú me diste, por eso me voy a la sociedad en busca de lo que yo considero que tú necesitas para poder desarrollar la predicación de la palabra. No, no es así.
El Señor implantó su reino aquí en la tierra y Él está buscando hombres y mujeres que sean sensibles a su llamado, que sean sensibles al llamado que Él ha establecido, porque a Él le costó su sangre en la cruz del Calvario, porque a Él le costó su vida en la cruz del Calvario para poder establecer su reino aquí en la tierra, para su gloria, para su honra. Por tanto, que Dios nos ayude a permanecer firmes en lo que nos hemos comprometido con Él. Y Él sigue entonces sanando y libertando a cautivos por el diablo, por el sistema social, por el ansia del poder, como también por la enfermedad. Él sigue haciendo lo mismo. Él no ha cambiado. Él lo estableció desde que estuvo aquí en la tierra y sigue haciendo lo mismo. Pero cuando usted y yo nos comprometemos con Él, recordemos que Jesús, por la gracia y por el poder que Él tenía, llamaba multitudes de personas. Jesús pasó de ser un hombre común y corriente como nosotros, con pasiones, con deseos, con anhelos, porque Él fue como nosotros, pero un hombre santo que trató de cuidarse en toda su manera de vivir delante de su Padre, para dejarnos herencia, para dejarnos legado, para dejarnos establecido su reino aquí en la tierra. Y su reino no puede ser contaminado tan solo por ideologías, por pensamientos, por deseos humanos, porque su reino tiene que ver con el reino de los cielos, del cielo para la tierra, pero su reino fue establecido aquí en la tierra para su gloria y por su honra. Termino con estas palabras. Él interrumpió, Él se introdujo ante todo reino aquí en la tierra. ¿Quiénes eran los que gobernaban? El Imperio Romano. ¿Quiénes eran sus súbditos del Imperio Romano? Herodes el Grande con toda su familia. Y Jesús se introdujo aquí en la tierra para establecer su reino en una etapa tan complicada para el pueblo judío, en una etapa donde era subyugado el pueblo judío. El Señor puso la bandera de la victoria para que su pueblo lo siguiera y para que su pueblo empiece a hacer lo que hoy está establecido en el mundo, el pueblo del Hijo de Dios, el pueblo del Señor Jesucristo, estableciendo